Pero a mí sí me gustaría que me contaras cómo es tu historia de amor. ¿Cómo empieza esta historia de amor? Entonces de pronto llega un momento en el que llega Gabriela y me dice, mira, yo me gustas, tengo interés en ti, pero sabes cómo es mi situación, yo me estoy separando. Ahora, dime una cosa, Irina, tú estás con la conciencia tranquila con respecto a todas estas acusaciones que se han vertido sobre tu persona, que tú hiciste saber, que tú fuiste la causante del rompimiento. Y sí, a lo mejor fue un error y a lo mejor nos precipitamos nosotros en empezar una relación cuando él estaba separado, no divorciado, separado. O sea, la intención no fue lastimar a nadie. Nunca fue para hacerle daño a la gente, un plan con maña, con cizaña. Nos enamoramos. Entonces a mí me gustaría pues efectivamente que la gente pues me conozca un poquito más, tan siquiera antes de emitir un juicio. Bienvenidos a Casa de Mara, me da muchísimo gusto recibirlos, gracias por acompañarnos, gracias por todos sus comentarios buenos y malos y unos muy subiditos de tono, pero de todas maneras les agradezco mucho que vean el trabajo que estamos haciendo, que lo hacemos con todo cariño y lo hacemos para ustedes. Y como nos gusta siempre tener, pues, las voces de las celebridades y que lo platiquen ellos y que se acerquen más a ustedes, porque a veces no todo lo que se lee o todo lo que se ve es cierto o no es cierto, pues qué mejor que lo sepan de las propias protagonistas o protagonistas varones de las historias que tanto escuchamos y que tanto vemos en televisión y que vemos en cine, en series, en fin. Hoy tengo el gusto de recibir a una actriz que es una actriz y modelo y además es camaleónica porque de repente la veo uno de cabello oscuro y cambia por completo, pero ella es rubia, natural y además viene de tierras muy, muy lejanas y es un rostro que pues es conocido por todos los seguidores de las telenovelas, desde Vino el Amor hasta, bueno, ¿qué les puedo decir? Ella es Irina Baeva y nos acompaña hoy aquí en Casa de Mara. Bienvenida, Irina. Muchas gracias. Bienvenida, ¿cómo estás, Irina? Ay, muy bien, muchas gracias antes que nada por el espacio. La verdad es que tenía muchas ganas ya de una entrevista así y bueno, ¿quién mejor que tú? La verdad es que con tu trayectoria y todo, una mujer admirable. De verdad que muchas gracias por este espacio, por esta oportunidad de estar aquí en Casa de Mara y de platicar. De platicar y platicar contigo, Irina, de tantas cosas, porque fíjate que hace, ¿qué te diré? En 1900, ¿qué, Mir? 1981 yo estuve en tu país. Ok. Cuando era la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Fuimos y bueno, vimos pues hoy Rusia, pues la forma de vida de la gente era muy distinto a como esto. No he vuelto, no he tenido la fortuna de regresar. Pero me gustaría tanto que comenzáramos platicando esta charla de cómo fue tu niñez, porque ya las cosas cambiaron tanto, ¿no? ¿Cómo naces dentro de un gobierno diferente, de un, digamos, sistema diferente? ¿Cómo fue tu niñez, tu familia? Cuéntanos de Rusia, cuéntanos de ti. Pues mira, yo creo que la verdad de cuando tú fuiste a cuando yo nací, que fue en 1992, no ha cambiado mucho. Entonces sí te puedes imaginar más o menos cómo estaban las cosas. Un año después de que se acaba la Unión Soviética, justamente en el 91 que se termina, todavía mi hermana, que me lleva un año, ella nació todavía en la Unión Soviética, yo ya nací en la Federación Rusa. En Moscú. No, yo nací en una ciudad que se llama Tula. Está como a 140 kilómetros, si no mal recuerdo, de Moscú. Mis papás, aparte, pues bueno, cuando yo estaba chiquita viajamos por todo el país. Creo que el único ¿Son dos lado... hermanas exacto, nada más? Sí, somos dos. Solo no he llegado al lado donde está la frontera con Japón, que es totalmente del otro lado de Rusia, pero viví en Tula, que es súper cerquita de Moscú. Luego nos mudamos a Montes Urales, vivimos ahí por 2 años. Luego a unas islas en el océano
ártico, que está hasta arriba, en unas islitas, porque mi papá era militar. Entonces ya, a los eso te iba a militares lo preguntar. van como trasladando de un lado a otro lado todo el tiempo, hasta que ya mi papá decide, cuando yo tenía 10 años, ya cumplí en Moscú, tenía 9, mi papá decide que ya, la verdad es que ser militar ya no quiere, y mi mamá y él toman la decisión de que para que mi hermana y yo tengamos como como mejores oportunidades para el futuro, mudarse a Moscú. Pero el problema es que no te puedes salir del ejército así como así. No es como que, ay, ya no quiero, me salgo, y no funciona así. Entonces mi papá ahí tuvo que hacer un poco de chanchullo, por así decirlo. Pues es que no hay de otra. Es que sabes que cuando vivimos en las islas, es un lugar donde hay noche polar que dura 6 meses, entonces está oscuro y nunca sale el sol. Luego hay día polar que dura 3 meses, que nunca se va el sol. Entonces tienes que tapar las ventanas, me acuerdo, un papel negro que te mancha horrible los dedos, porque si no, a las 3 de la mañana está como si fueran las 12 del día. O sea, terrible. Luego 3 meses es normal. Y mi papá era psicólogo militar. Entonces, de pronto le hablaban y le decían, oye, es que el tal soldado se quiso suicidar. Entonces, ven, platica con él y pues checa qué pasó. Entonces ya él va con él, platica, y él dice, no, es que mi novia, no sé, me dejó y ya no quiere estar conmigo, y pues yo aquí. Y la verdad es que era muy deprimente como la situación ahí. Entonces mi mamá dijo, no, para mis hijas yo no quiero esto. Entonces mi papá ahí medio hizo chanchullo, dijo que tenía que cuidar a su abuelita, que es mi bisabuela, que ya falleció, que en paz descanse, que tenía que cuidarla porque ya estaba muy grande y que él era la única persona que la podía cuidar. Entonces el ejército lo dejó ir, y a los 10 años ya nos mudamos a Moscú, que fue ahí donde vivía antes de ya mudarme a México. Pero la vida, la comida. Yo me acuerdo que en ese tiempo había tiendas que eran GUM, que eran para los turistas y pagabas en dólares. No, miento, al revés. Las Berioskas eran donde pagabas en dólares y eran para turistas. Y el GUM, que era como para todo el pueblo y pagaban en rublos. Pero ¿cómo se vive esa niñez, Irina? ¿Cómo se vive? ¿Cómo se entiende? ¿O cómo te explicas que hay otro mundo donde hay libertad? Y en ese momento, bueno, yo sentía que no había libertad de nada, ¿no? Porque había micrófonos por todos lados. Era una cosa así como muy rara, ¿no? Era como, no sé, muy especial. Cuando yo me acuerdo de chiquita, bueno, eso ya me lo platicaba mi mamá después, porque la verdad es que mi hermana y yo creo que lo hicieron tan bien mis papás que nunca nos dimos cuenta. Pero dice mi mamá que sí, efectivamente había mucha escasez, por ejemplo, de comida, de productos. De pronto ahorita yo platico con la señora que nos ayuda en la casa y le digo, no, mira, en Rusia hay, por ejemplo, se utilizan mucho cosas, por ejemplo, se come la ensalada de betabel con ajo, esa ensalada. ¿Qué dices? Pero lo que pasa es que era la única cosa que había, ¿no? De que betabel y era barato, o por ejemplo se come mucha col o mucha papa, que a mí aparte me encanta, porque eran verduras que son baratas, que son fáciles de conseguir y que no se echan a perder tan rápido. Entonces de pronto decía mi mamá que no tenían para armar una cena. Entonces en ciudades militares son muy chiquitas, hacían amigos con otras familias, entonces de pronto una señora decía, yo tengo harina, y mi mamá decía, yo tengo 3 manzanas. Ok, yo pongo esto. Entonces se juntaban las 3 familias, los niños obviamente no nos dábamos cuenta, nos la bebíamos jugando y esto, pero los papás ahí armaban como de que yo hoy tengo espagueti, yo tengo salchichas, entonces hacemos cena para todos. O sea, imagínate, hay un platillo que hasta mi papá hasta ahorita come, que es espagueti con azúcar. ¿Cómo? Espagueti, literal, y le echas azúcar, y eso era lo único que había para comer. Entonces no había ni carne, o sea, nada de eso, ni carne, ni pescado, ni salmón, nada. Entonces te comías el espagueti con azúcar o con catsup. Ah, ¿y en las Navidades? ¿Recibían regalos? ¿Cómo es? Te digo, ellos trataban de la mejor manera, creo, que no nos diéramos cuenta que a lo mejor había escasez. Siempre había las luces de Bengala, y alguno de los papás se vestía de Santa Claus y nos regalaban cosas. Haz de cuenta, para mí mi mejor regalo era un libro o un rompecabezas, o no sé, de pronto nos conseguían una Barbie, pero todo se compartía. Por ejemplo, mi hermana y yo de pronto compartíamos, de que yo tenía la sala de la Barbie y mi hermana tenía el garage y el coche. Pero me imagino que lo obtenían en el Mercado Negro. Lo tenían que comprar. Por ejemplo, me acuerdo que los libros mi mamá los pedía por carta. Como que había una manera muy rara, los comprabas como si fuera en línea, pero no había internet, no había computadoras. Entonces lo ordenabas de un catálogo y mandabas una carta y ya te mandaban los libros, porque si no, no había dónde comprar. O
sea, había muy, muy, muy pocas cosas. Digo, yo la verdad es que estaba chiquita, entonces nunca me di cuenta que así era. Pero mi mamá nos decía, por ejemplo, que los dulces y todo ese tipo de cosas, que mi hermana y yo siempre éramos como que mi mamá nos enseñó de, entramos a la tienda y yo digo, quiero la muñeca. Y mi mamá me decía, no hay dinero. Hoy no hay dinero para la muñeca. Y que nunca hacíamos escándalo, nunca llorábamos, es que quiero la muñeca, por favor. No, nunca hubo eso. Mi mamá decía que lo entendíamos perfecto y que sabíamos que para el cumpleaños iba a haber la muñeca. Entonces de pronto mi papá salía de la ciudad militar, iba a una ciudad grande y ahí a lo mejor en una juguetería pues compraba la muñeca, entonces ya la traía para el cumpleaños o para Navidad. Pero si no era una fecha como especial, así como de que Santa Claus te trajo, nos regalaban muchos juegos de mesa, por ejemplo, porque era lo que se podía conseguir, ¿no? De que dominó y todas esas cosas, ajedrez. Yo me acuerdo que mi papá nos enseñaba a jugar ajedrez. Hacíamos mucho, ay, ¿cómo se llama eso en...? No sé cómo se llama eso en español. Cuando hay como cuadritos y tú vas como armando palabras. Scrabble. Ajá, como eso. Entonces ese tipo de cosas lo hacíamos muchísimo. Nos regalaban libros, cosas sencillas que nos gustaban mucho, pero nunca en fechas que no. O sea, nunca era de que vamos al súper, ni siquiera lo puedo llamar súper, una tiendita. Sí. Ajá. Sí. Y en una tiendita entrabas y nunca era como de que si no había, no había. Entonces, pues no se podía comprar nada extra. Y ya te imaginas, o sea, en las islas, si llegaba el avión, ya éramos más grandes, teníamos 7 años, tenía yo, mi hermana 8. Si llegaba el avión, había fruta. Si no llegaba el avión porque había una tormenta de nieve, pues de la tierra grande a la isla, pues no había ni fruta, no había ni dulces, no había nada, entonces comíamos lechera de lata. Era el postre siempre, la lechera de lata. Había leche, me acuerdo, en polvo, y de refri usábamos la ventana, porque estaba tan frío afuera que no necesitabas un refrigerador, nada más ponías carne en una bolsa y la colgabas afuera de tu ventana y era tu refri. Imagínate. ¿Y tú, hasta qué edad, a qué edad llegan a Moscú? Yo cumplí en Moscú 10 años. Y me acuerdo perfecto que el día que ya nos mudamos por fin, en las islas no hay árboles, no huele a nada, no hay olor. No, o sea, de verdad no huele a nada. Y solamente te das cuenta cuando te regresas. Por ejemplo, yo me acuerdo, llegamos a Moscú y acababa de llover. Y era mayo, entonces recién salieron todas las hojas verdes y así. Y ese olor a lluvia de que acaba de llover. Abedul. Entonces, cuando llegas y dices, órale, aquí sí huele, aquí sí huele a algo. Porque allá en las islas, la verdad es que creo que una vez encontramos un arbolito como de este tamaño, pero no hay árboles, no hay flores, no hay plantas, todo es como amarillo, gris y nieve, y no hay más. Y en cuanto a la educación, Irina. Pues mira, yo cuando entré a estudiar a la escuela, mi mamá, como mi hermana es un año mayor, mi mamá es maestra de primaria. Entonces mi mamá es muy buena en la verdad, y yo tomé clases con ella, es súper estricta, o sea, muy, y siempre nos decía, y no me digan mamá en las clases, me tienen que decir por mi nombre porque soy maestra, no soy mamá aquí en la escuela. Me daba clases ella, entonces ella me quiso meter cuando yo tenía 5 años y medio. Pero le dijeron que estaba muy chiquita. Entonces le dijeron, no, mejor espérese. Y cuando ya por fin me metió a la escuela, ya tenía 6 años y medio, mi mamá se dio cuenta que estaba yo muy aburrida en las clases, porque mi hermana ya había aprendido muchas cosas y yo aprendí con ella. Entonces todo el mundo escribía palitos y yo ya sabía escribir letras. Entonces me aburría. Letras? O sea... en cirílico. Oye. Entonces me aburría mucho y sacaba calificaciones de que la calificación más alta en Rusia es 5. Entonces yo sacaba 3, 4 y mi mamá dijo, ¿cómo? Pero si ya sabes todo eso. Y habló con la maestra de mi hermana y le dijo, ok, está bien, que haga un examen en 20 días y que ya, si es que lo hace, si hace todo y sabe todo lo que tiene que saber un niño terminando el primer año de primaria, pues la pasamos con su hermana. Y ya a los 20 días yo hice el examen, mi mamá me enseñó todo lo que me hacía falta y ya estudié con mi hermana hasta que terminamos la escuela. Y sobre todo en la educación, justo cuando estábamos en las islas, ahí fue cuando mi mamá dijo, no, esta escuela no, y siento que mi hermana y yo le echábamos muchas ganas, pero mi mamá sí quería que pues, viviéramos en una ciudad más grande, que estudiáramos en una mejor escuela y que pudiéramos tener la oportunidad terminando de entrar a una universidad. Y sabía pues, que si nos quedábamos allá, eso no iba a suceder. ¿Y estudiaste en la Universidad Estatal? Sí. ¿Estudiaste Relaciones Públicas y Periodismo? Sí, 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 sí.
Fue mi sueño, hecho realidad, que luego resultó que no lo era. Ahora, esta parte de las mujercitas, porque yo recuerdo que en aquellos tiempos no tenían medias, no tenían cosméticos, no tenían nada. Esta parte, Irina, de ser mujer, ya cuando ya estabas en la universidad, ¿cómo se resuelve en un sistema así? Uy, a mí aparte me tocó una universidad, que haz de cuenta, la universidad estatal es como la universidad más grande que hay en Moscú. Hay como una ciudad universitaria que se parece un poco a la UNAM, está muy al sur de Moscú. Pero mi facultad en particular, hay creo que 3 o 4 facultades que están dentro de la ciudad. Y la mía, como que por historia, pues quedó ahí, está enfrente de Kremlin, así, enfrente de la Plaza Roja, literal, cruzando la calle, porque todos los días para ir ahí, llegabas, caminabas por la Plaza Roja. Ay, qué bonita, y pues preciosa la Plaza Roja. Ajá, pero yo, por ejemplo, me acuerdo que ya cuando iba, decía, no, ya, sí, la Plaza Roja, qué bonito. Y ya me seguía, ¿no? Ahorita que voy, es así, wow, Plaza Roja, así, me emociona todavía más, yo creo. Entonces, esa facultad está justo ahí enfrentito y ahí normalmente estudian las niñas que son, por ejemplo, si sus papás son de mucho dinero, entonces las mandan a Pero estudiar hay clase ahí. social así de que mucho dinero Sí. y de... ¿sí? Hay mucho, ya sabes, en los 90s los que se hicieron, como les dicen en ruso, oligarch, los que son así de mucho, mucho, mucho dinero, mandan a sus hijas a estudiar ahí porque es una universidad donde te dan la educación como muy general, filosofía, economía, historia, cultura general, literatura, se tiene que leer mucho. Entonces, cuando se gradúan, prácticamente pueden mantener conversación sobre cualquier tema. Y de eso se trata por si hacen una lista de las novias más ricas, de las que tienen más dinero, como las más codiciadas del país. Y haz de cuenta, cuando yo estudiaba ahí, había 8 de 10 ahí, estudiando conmigo. Entonces ya te imaginarás, pues la verdad es que es como muy elitista. Esa facultad en particular es muy elitista. Entonces todos con su Dior y su Louis Vuitton y no sé qué. Yo ahorraba en comidas para comprarme a lo mejor una blusita o algo, porque pues mis papás la verdad es que son muy trabajadores y siempre le echaron muchas ganas para darnos lo mejor, pero pues tampoco tenían para tanto. Yo entré con una beca y tenía la beca completa, pero entre el gusto, que me faltaba un poco todavía en aquel entonces, entre eso, entre que pues no había posibilidad de, porque de pronto la gente decía, hoy cenamos en el restaurante, y tú decías, yo voy a ir al súper y me voy a comprar algo para cocinar en la residencia. Yo vivo una residencia con 4 roomies, porque pues no, lo único que tenías pues era tu cama, tu mesita de noche y pues a lo mejor mi primera computadora la tuve cuando entré a la universidad, porque o sea, la laptop, porque la computadora teníamos en la casa pues para hacer tareas, para poder hablar con mis papás y todos ahí con su MacBook y cosas así. Y la verdad es que fue muy complicado porque sí te ven feo. O sea, sí como... Oh, esa no. Entonces era muy difícil el ambiente, es muy complicado porque sí le puedes echar muchas ganas y yo le echaba muchas ganas y era buena, pero finalmente pues ahí en esta facultad en particular no es del todo lo que se aprecia es acá, porque te quieren ver bien presentable y todo y sí era muy complicado, la verdad. Y tu gusto por el español y no por otro idioma, por decir inglés o francés. Cuando yo veía las novelas, que la primera, que ahorita que estabas mencionando a Verónica Castro, de hecho fue Rosa Salvaje. Mi mamá veía Rosa Salvaje, entonces veíamos la novela con mi hermana y yo tenía 3, 4 años. Luego Simplemente María, con Victoria español Rufo, con subtítulos? Dobladas. Pero, ¿sabes? Dobladas como en aquellas épocas doblaban que se escuchaba el español. Entonces a mi hermana y a mí nos gustaba mucho cómo sonaba. Entonces, después eran las novelas argentinas, dejaron de comprar las mexicanas, nos compraban las argentinas. Escuchábamos música en español, de pronto, por ejemplo, hay una actriz argentina que se llama Natalia Oreiro, que salía en una novela que, bueno, éramos súper fans, que se llamaba Muñeca Brava, creo que aquí en México hicieron también una versión, y ella cantaba.
Entonces nos comprábamos sus cassettes, eran así, de ya sabes, a los que les ponías el lápiz cuando se iba la cinta. Cuando se atoraba en la grabadora, exacto. sí. Entonces escuchábamos su música. Yo me acuerdo que ya cuando apareció por fin en nuestra vida la computadora, que ya tenía yo como 11 años, buscábamos las letras de las canciones. Entonces hubo una canción de ella que se llamaba Luna Brava, que yo me aprendí, no tenía ni idea de qué significaba, pero yo me lo aprendí y pensaba que entre más rápido lo decía, pues más en español sonaba. Entonces yo decía de que salió la luna, salió, así lo decía, y se me hacía que, ay, yo hablaba bien bonito español, cuando pues no entendía ni qué estaba diciendo. Me gustaba mucho y siempre quise aprender. Realmente objetivo, porque yo lo aprendí como autodidacta. De hecho, te traje mi cuaderno, ahorita te lo voy a enseñar. Cómo yo hice así mis hojitas bonitas y todo. Nunca fue mi objetivo como tal aprender el español yo por mi cuenta. En la universidad, simplemente como que se dieron así las cosas, me compré un libro para cuando iba a tomar clases, que tenía que ser como en medio año, y lo empecé a hojear poco a poco, y así, si ves mi cuaderno es así de yo agradezco, tú agradeces, él agradece, y desde lo más básico hasta el nivel más alto, me encantaba, era como mi meditación. Me pasaba 8 horas literal con mis hojas, con mi libro, estudiando, y como no tenía maestro, necesitaba escuchar. Yo decía, pues, ¿cómo se habla? Porque haz de cuenta, en el libro te dicen... A ver, présteme su cuaderno. Es el verde, ajá, ese. Todavía lo conservas, sí. Gracias, Obvio, Betito. y ve qué bonito lo así no, de... bueno. Tenía hasta hojas especiales y todo esto. Pero qué bonita letra. Entonces, todo, desde los más, así, cosas más sencillas. Cada vez que lo veo se me hace como... Mira, condicional, trabajarías. O sea, todo de cero. Mira, asistir al desfile, encontrarse en mayo en Perú. Pero qué letra más bonita. Luego cambió, aquí puedes ver como la transición. Esto fue... Bueno, ya más grandecita. No, pero todo esto es de 3 meses. Ve, aquí ya empecé a escribir diferente. Empecé a escribir como más derechito y ya hasta que ya llegué, esos ya eran como de los últimos ejercicios. Mira, gerundio. Yo creo que ya ni me acuerdo qué es. Pero qué bárbara, ¿cómo? No, es que está impresionante la letra. Y ahorita lo vamos a hacer para que le hagan unas tomas. La letra y el cuidado. Le eché así, te juro, eran tres carpetitas. O sea, me compré esta carpetita y compré estas hojitas que tienen una rosa. De ya se están saliendo, ya no cabían más hojas. Y luego empecé a hacer un cuaderno, pero este cuaderno creo que está en Rusia. Ese una vez me lo traje porque pues ya no le cabía bien. Ni siquiera se puede como abrir bien porque ya eran demasiadas hojas. Pero esto es como de 3 meses, más o menos. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sea, era lo más básico. Desde lo más básico hasta que ya llegué a las de que me gustaría es que si tú hubieras venido en aquel entonces, ahorita no estaríamos en estos problemas. Y yo corregía a mis compañeros en el CEA. Una vez hicimos un test en una clase que era de imagen pública y yo de todo el salón era la única que contestó todas las preguntas, era de gramática española, todas las preguntas bien, porque nadie supo que se dice satisfice del verbo satisfacer. Te lo juro. De pronto la gente decía, ¿cómo? Pero como que no es algo que se utiliza mucho, ¿no? De que satisfice, o sea, pero viene como del hacer, de que hice, pues satisfacer es lo mismo. Entonces yo los corregía de pronto porque, o sea, es que así no se dice, porque en el castellano, entonces, porque yo lo aprendí como es según las reglas. O sea, yo llegué diciendo banana y patata porque tenía mi libro era de español de España. Ya, de castellano, no de español, México, ok. Exacto. ¿Y cómo es que deciden o decides venir a México, ya después de que descubriste que lo que te gustaba era la actuación? ¿Cómo deciden venir a México o decides venir a México? ¿Y por qué México? Mira, yo como que cuando empecé a estudiar español, yo dije al mes de que yo entré a la universidad, me dejó de gustar. Yo dije, no es lo que yo quería, no es como yo me lo imaginé, según yo iba a ser diferente. Y como que ya no me sentía muy a gusto, pero seguí estudiando, porque la verdad es que yo siempre digo que en mi caso el tema de México fue un sueño hecho meta y hecho plan. Yo tenía muy claro cómo llegar a donde yo quería llegar.
Entonces yo dije, ok, primero el español, y mi primera opción era Argentina, no sé por qué. Como que yo decía Tus papás en Argentina, Rusia ajá, y tú ya querías mudar. exacto. Entonces el problema era que, como yo veía Rebelde, porque, porque tenía que escuchar de algún lado, yo veía Rebelde y Teresa, eran mis dos novelas. Y veía muchas actrices, por ejemplo, Angelique y toda la Maite, las que salían en las novelas, decía, egresada del CEA de Televisa, egresada del CEA de Televisa. Y yo dije, ¿qué es el CEA? Entonces busqué, vi que es una escuela de actuación, y lo padre que te ayuda el CEA es que cuando tú llegas, en primer lugar la escuela es gratuita, entonces no tienes que pagar. No. Solamente tienes que tú mantenerte pues, por tu cuenta y ya ellos no te cobran. Y por otro lado, te ayudan con los papeles, que finalmente cuando tú te vas a otro país, para mí eso es como una de las cosas más importantes, porque pues no vas a estar de ilegal, no te van a dar trabajo porque no tienes documentos. Entonces se me hace, por ejemplo, yo decía, es que yo teniendo 18 años voy a llegar y voy a hacer qué si no tengo papeles. Entonces, en ese sentido, creo que ahí fue cuando yo dije México. ¿Y no te pusieron peros para salirte de tu país? No. ¿Ya podías salirte a gusto? Sí, de hecho, justo ni me acuerdo qué año fue, yo tenía creo que 2011, 2012 por ahí, yo tenía 18 años, ya era mayor de edad, ya podías viajar. Entonces yo les dije a mis papás de pronto así de la noche a la mañana, porque yo les mandé un mail a los del CEA y les dije, yo soy rusa, mi nombre es tal, yo quiero pues venir a estudiar, y me dijeron, sí, puedes hacer la audición, estas son las fechas. Entonces dije, de aquí soy, ya me voy. Les dije a mis papás y bueno, fue un shock para ellos porque mi mamá, bueno, estaba muy mal, me decía que iba a ser barrendera, que porque iba a dejar la universidad más prestigiosa del país, que tenía beca completa, que terminara la carrera y que ya después ya me fuera a donde yo quisiera. Pero yo le dije, mamá, es que no voy a perder 3 años de mi vida haciendo lo que no me gusta, porque aparte yo era en aquel entonces, y todavía sigo siendo súper fan de los libros de Paulo Coelho. Ya ves que una de las cosas como El alquimista, por ejemplo, es precioso. Hermoso el libro. Precioso. Y una de las cosas que él promueve mucho en sus libros, y de eso se tratan, no todos, pero la mayoría, es de que tienes que conseguir tus sueños y hacer que tus sueños sean realidad. Y yo decía, es que ese es mi sueño, yo quiero eso y yo me voy y ya hablo español. Y me puse a trabajar, ahorré para mi primer viaje a México. Sí, eso te iba a decir, ¿el boleto de avión? No, carísimo. ¿Cuánto te costó? Yo lo compré, ya no hay, pero en aquel entonces hacían descuentos. De pronto las aerolíneas, como 2 veces al año, Air France y Lufthansa hacían descuento y te vendían el boleto al 50%. Entonces, ahí me costó 25,000 rublos, que ahorita han de ser como 10,000 pesos por ahí. Ahorita ya no cuestan eso. Cuestan muchísimo más. Y deja tú, fue mi primer viaje en avión. Pero fue nada más de venida, no lo compraste de regreso. Ida y vuelta. ¿Ah, sí? Y era mi primer viaje al extranjero, mi primer viaje tan lejos, sola, medio hablaba inglés, medio no, medio español, no conocía a nadie en México. Y pues llegué, me quedé 5 semanas, renté un cuarto en una casa de un chavo mexicano que se llama Alfredo. Él rentaba cuartos, tenía 4 cuartos la casa. Puse un anuncio en una página que se llama Comparto Depa. No sé si existe la página todavía. Puse un anuncio, entonces puse, estoy buscando un cuarto en la Ciudad de México. Puse mi foto y todo, estaba esperando a que alguien ¿No tenías miedo, Irina, de llegar a...? No, estaba loca, ¡Qué yo creo. aventada, qué bárbara! No, ahí, o sea, no se sabe mucho de cómo es México en Rusia. O sea, la verdad es que nada, no se sabe nada. No cómo estaba el tema de seguridad, ni mucho menos. Entonces yo dije, ay, pues, ¿qué me puede pasar? Pues voy a llegar. Ay, voy a llegar y no, la verdad es que tuve mucha suerte y creo que pues la ilusión con la que venía y todo, yo llegué y no me pasó nada, eran buenas personas que me enseñaron México. En primera porque yo no iba a poder pagar un hotel, era muy caro para quedarme 5 semanas, y por otro lado yo quería estar por ejemplo, yo nunca fui a las comunidades rusas. Porque tenía una compañera en el CEA que estudió creo que 2 años antes que yo, que se llama Svetlana. Ella me decía, es que yo voy mucho a la comunidad rusa que está en la embajada. Y yo pensaba, ¿para qué vas a la comunidad rusa si lo que quieres es aprender a hablar español y hablarlo sin acento? Yo dije, no, yo comunidad rusa no, yo no.
Yo solo me llevaba con los mexicanos y bueno, con toda la gente que pues estaba en el CEA, ya cuando entré a la escuela, porque yo lo que quería era escucharlos hablar, ver cómo viven, ver cómo son, porque era la única manera que ya más adelante pues yo iba a poder trabajar, porque si no me quitaba el acento, porque sí, al principio hablaba, el acento ruso en español es terriblemente fuerte, o sea, horrible, se escucha súper duro y ¿Cómo te así. quitaste el acento? Dicen que tengo muy buen oído. Yo tomaba clases de canto, es mi sueño frustrado, no canto nada, o sea, soy malísima, pero era mi sueño, yo quería cantar. Entonces yo fui con Eugenio Cobo y le dije, Eugenio, por favor. Cobo. Ay, yo lo quiero muchísimo. Ay, todo el mundo lo es mi adora. ángel de la guarda, literal. Yo le dije, por favor, yo quiero tomar clases de canto. Y me dijo, está bien, nada más que en el CEA las clases de canto solo toma gente que ya sabe cantar. Y yo le dije, ay, pero por favor, yo quiero... Bueno, está bien. Entonces yo ahí voy a mis clases de canto, nunca aprendí nada. Cantar, sigo sin saber cantar. Pero mi maestro, Charlie, me decía, es que tienes buen oído, entonces imitas inconscientemente cuando escuchas a la gente hablar. Por ejemplo, si paso mucho tiempo con mi mejor amiga es norteña, entonces ahí salgo, oiga, y no sé qué, así, ya sabes, como muy norteño. Tipo Cindy la Regia. Ajá, exacto. Pero, y bueno, también tuve 3 maestros en el CEA que me ayudaron pues con el tema del acento. Me llevó mucho tiempo, como 3 años. Lo primero es sobre todo el tema de las consonantes, vocales, aprender cómo se colocan y dónde tienes que poner la lengua en cada uno de los sonidos, porque la N que es en Rusia no es lo mismo que aquí en español. Hay sonidos que ni existen, como el Y, Y, o sea, el Y, por ejemplo, con la A, Y, Y, Ya, Yo, Yu. Lo tienes que practicar, las As, las Os, las Es, todo ese tipo de cosas es muy diferente, aunque en ruso también hay pero no se pronuncia igual. Entonces, eso lo batallé muchísimo, pero practicándolo sí funciona. Y luego ya trabajé una parte que era más bien psicológica, porque uno de mis maestros, Raúl Román, me decía, es que cuando hablas de un tema que sí sabes, hablas bien, no se te nota que eres rusa en México. Pero cuando te pregunto de qué física cuántica y ya no tienes ni idea de qué estás hablando, se te sale el acento. O cuando estoy muy cansada. Por ejemplo, cuando grabo y ya de pronto